Imagina estar en una mesa de piedra, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Frente a ti, Jesús reparte el pan, mientras el murmullo de los discípulos se confunde con el crepitar de una fogata cercana. ¿Qué hay realmente en esos platos? ¿Qué sabores inundaban la Palestina del siglo I? ¿Qué rituales rodeaban cada bocado? Hoy no hablaremos de símbolos, sino de historia. Vamos a reconstruir con precisión lo que comía Jesús hace más de 2000 años, analizando cada alimento mencionado en los evangelios, desde el pescado asado que aparece tras la resurrección hasta el papel esencial del aceite de oliva, que no solo nutría, sino que funcionaba como moneda. Entenderemos cómo la dieta de Jesús reflejaba su contexto, sus creencias y su misión. Exploraremos las leyes dietéticas que regían la vida judía, los horarios y posiciones, música de las comidas y cómo incluso un simple pan partía significados espirituales profundos. Comer no era solo sobrevivir, era expresar fe, identidad y pertenencia. A lo largo de este viaje descubrirás que la mesa de Jesús era un escenario de enseñanza, de ruptura de normas sociales y de revelación divina. Y quizás al comprender lo que comía, logremos entender mejor quién era. Una brisa suave acaricia la orilla del mar de Galilea. Sobre la arena, las brasas aún conservan el calor de la madrugada y el inconfundible aroma del pescado asado se eleva con lentitud. Allí Jesús, resucitado, espera a sus discípulos no con discursos, sino con una comida sencilla, profundamente simbólica. No fue un gesto improvisado. Lucas 24:42 lo deja claro. Le dieron un pedazo de pescado asado. Ese fue su primer alimento tras vencer la muerte. ¿Por qué pescado? ¿Por qué no pan solamente o vino? La respuesta está en la ley según Levítico 11:1911. Solo los peces con aletas y escamas eran considerados puros para el consumo. Jesús, fiel a la Torá, respetaba estas normas incluso después de su resurrección. No hay improvisación en sus gestos, hay propósito, hay continuidad, pero hay también un componente muy práctico. Muchos de sus discípulos eran pescadores. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, hombres que conocían técnicas para conservar pescado por días sin refrigeración. Usaban sal gruesa del mar muerto y secaban al sol del Mediterráneo. El resultado, una fuente confiable de proteína ligera y duradera. Durante sus viajes de pueblo en pueblo, Jesús y sus seguidores llevaban este pescado seco como provisión. Era su ración de campaña, su sustento entre enseñanzas y milagros. El mar de Galilea, con sus 21 kilómetros de longitud, era un hervidero de vida acuática. Tilapias, sardinas, carpas, especies que cumplían con las reglas de pureza y eran fáciles de preparar. En Juan 21:9 se nos muestra a Jesús cocinando pescado sobre brasas. No solo comía pescado, sabía prepararlo. Dominaba el fuego, los tiempos, el punto exacto de cocción. En la simbología cristiana primitiva, el pescado se volvió un icono. El término griego, ichis, pez, formaba un acróstico: Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Comer pescado no era solo una cuestión de supervivencia, era una forma de recordar, de afirmar la identidad, de expresar la fe en lo cotidiano. Y quizá por eso el primer bocado tras la resurrección no fue un banquete, sino un simple pedazo de pescado, porque a veces lo eterno se revela en lo más ordinario. Si un simple pedazo de pescado podía revelar lo eterno, ¿qué decir del pan que acompañaba casi cada comida de Jesús? No era solo alimento, era herramienta, era símbolo, era promesa. En la Palestina del siglo I, el pan no era un complemento, sino el centro de la mesa. Su forma ácima, sin levadura, facilitaba su conservación y preparación rápida. Las mujeres amasaban al amanecer y cocinaban en hornos de barro comunitarios. Pero más allá del trabajo, había en ese pan algo sagrado. No se partía sin pronunciar primero la bendición. Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam haotzim min haaretz. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que hace salir el pan de la tierra. Jesús pronunció esta misma oración incontables veces. Era su costumbre, y lo hacía no solo como un acto devocional, más como señal de pertenencia. El pan, al ser partido, no solo se compartía, se convertía en comunión.
un acto cotidiano que contenía una teología profunda. Lucas 24:35 nos dice que en Emaús los discípulos reconocieron a Jesús a partir el pan, no por su rostro, no por su voz, por él. Gesto. En los banquetes judíos el pan era también el utensilio. No había cubiertos individuales. Con las manos se tomaba, se sumergía en aceite, en vino, en guisos. Cada uno comía del mismo plato. Por eso, cuando Jesús dijo que el traidor era aquel que metía su mano conmigo en el plato, estaba revelando algo más que una traición. Estaba nombrando un quiebre en la música, comunión. En la última cena, el pan se transforma en otra cosa. Esto es mi cuerpo, dice. Ya no es solo sustento, es sacramento, es entrega, es pacto. Y así como el pescado revelaba al resucitado, el pan revelaba al Redentor. Un pan partido, levantado en bendición, distribuido entre amigos y luego entre el mundo. Pero, ¿quiénes se sentaban a esa mesa? ¿Cómo se ordenaban? Y porque en medio de ese acto sagrado Jesús haría algo que rompería todos los códigos sociales de su época. Esa historia comienza en la forma en que se reclinaban para comer. Un pan partido entre amigos, pero también entre un traidor, un gesto de comunión interrumpido por el peso de la traición. Pero para entender la magnitud de ese momento, necesitamos ver más allá del pan. Debemos observar la mesa, cómo se comía, cómo se organizaba cada cuerpo, cada lugar, cada silencio. Jesús y sus discípulos no se sentaban en sillas, se reclinaban. El mobiliario tradicional era el triclinium, una estructura en forma de cojines bajos. Se apoyaban sobre el codo izquierdo y comían con la mano derecha. Esta posición íntima explicaba cómo Juan pudo recostar su cabeza sobre el pecho de Jesús durante la última cena. Estaban literalmente hombro con hombro, pero esa disposición no era aleatoria. Seguía una jerarquía estricta. El anfitrión al centro. A su derecha, el invitado de mayor honra. A su izquierda, el segundo en importancia. Los lugares más alejados eran para los de menor prestigio. Jesús conocía este sistema, lo observó en banquetes y lo criticó abiertamente, como se registra en Lucas 14:7, cuando enseñó que no se debía buscar los primeros puestos. El acto de comer estaba rodeado de ritual. Antes de tocar, el pan se lavaban las manos hasta los codos. Marcos 734 describe esta práctica de purificación. No era solo higiene, era reverencia, una señal de fidelidad a la tradición de los ancianos. La mesa no era solo un lugar físico, era una declaración de identidad, de santidad, de pertenencia. Y sin embargo, en ese escenario perfectamente estructurado, Jesús hizo algo impensable. Se levantó, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Juan 13:5 lo registra con detalle. No, era una acción simbólica, era un acto escandaloso. Eso le correspondía al sirviente más bajo. Y aún así, el maestro se arrodilló en una cultura donde el estatus se medía por donde te sentabas. Jesús eligió el lugar más bajo, transformó la jerarquía en servicio y, así una mesa ritual se volvió una lección viviente. Pero había un ingrediente más siempre presente en aquella mesa, un líquido dorado que brillaba como el sol y que costaba más que la plata. ¿Por qué el aceite de oliva era tan valioso? ¿Y qué papel jugaba en la vida y en las parábolas de Jesús? Eso lo veremos ahora. En una mesa donde el maestro lavó los pies de sus discípulos, lo que parecía ser solo comida se reveló como enseñanza, y entre los elementos siempre presentes. En aquella mesa, uno brillaba con luz propia, el aceite de oliva, dorado, espeso, valioso. Más que un ingrediente era riqueza líquida, más que alimento, era símbolo. En la Palestina del siglo el aceite de oliva no solo se consumía, se comerciaba, se almacenaba, se ofrendaba. 3 hombres trabajando desde el amanecer podían producir tras días de labor apenas 2 L de aceite virgen, y ese producto, en su forma más pura, podía valer más que la plata. Existían al menos 3 calidades distintas. El primer prensado, el más claro, era reservado para usos sagrados, unciones, lámparas del templo, medicina para heridas. El segundo, más turbio, era usado en cocina y el tercero, extraído por calor o presión intensa, servía para iluminación doméstica o incluso para conservar alimentos.
La producción era un evento agrícola familiar. Entre septiembre y noviembre, familias enteras acudían a los olivos con varas largas. Las aceitunas caían sobre telas de lino y eran prensadas en grandes molinos de piedra. La calidad dependía del momento exacto de la cosecha. Temprano sabor, amargo, tarde pérdida de pureza. El equilibrio era un arte, transmitido por generaciones. Jesús conocía este proceso. Lo demuestra en Lucas 10:34. Al describir cómo el buen samaritano trató las heridas del hombre, caído usando vino y aceite. Solo el aceite de primera calidad tenía propiedades antisépticas. No era un detalle decorativo, era una elección informada, precisa, significativa. Pero el aceite no era solo práctico, era profundamente simbólico. Reyes eran ungidos con él, como David por Samuel. 1 Samuel 16:13. Y también lo eran los sacerdotes y los objetos sagrados. La palabra Mesías significa literalmente el ungido. Cada gota de aceite derramada hablaba de elección, de destino, de separación para lo sagrado. Jesús usó el aceite en parábolas como las 10 vírgenes, donde la falta de aceite simboliza la falta de preparación espiritual, y en milagros, como cuando Elías, prefigurando a Mesías, multiplica él aceite de una viuda hasta salvarla de la ruina. 1 Reyes 17:16. Así aquel líquido dorado no solo iluminaba las casas, iluminaba también las escrituras. Pero incluso el aceite, con todo su valor, no podía sostener un cuerpo en largas travesías. Para eso, Jesús y sus discípulos confiaban en algo más, una fruta discreta, oscura y resistente, el alimento que podía marcar la diferencia entre la vida y el colapso en pleno desierto. El aceite podía iluminar, sanar y consagrar, pero en el calor abrasador del desierto, cuando el cuerpo clamaba por sustento inmediato, era otra la fuente de energía vital, las frutas del desierto, pequeñas, modestas a la vista, pero capaces de sostener vidas enteras. En manos de Jesús y sus discípulos no eran un lujo, eran supervivencia. Los higos eran los más estratégicos. Su dulzura natural, su alto contenido energético y su facilidad para ser secados los convertían en una especie de barra energética de la antigüedad. Durante las jornadas misioneras se llevaban en sacos de cuero. Al secarse correctamente bajo el sol del Mediterráneo podían conservarse por meses. Bastaban unos pocos para proporcionar energía durante horas de caminata, pero no todo higo era lo que parecía. En Marcos 11:124, Jesús se acerca a una higuera en busca de fruto. Al no encontrar nada, la maldice. Este acto, lejos de ser una reacción impulsiva, tenía una intención simbólica profunda. La apariencia externa sin fruto interior era una denuncia contra la falsedad espiritual, encarnada en una simple planta. Junto a los higos había otra fruta aún más valiosa, la dátil. Crecía en palmas que tardaban décadas en madurar, pero una vez listas producían hasta 60 kilogramos por año. Las dátiles frescas eran efímeras, pero las maduras se cocinaban lentamente hasta transformarse en una pasta espesa, dulce, resistente. Esta melaza era mencionado en muchas escrituras, más accesible que él, de abejas, especialmente en zonas áridas. Era con esto que probablemente Juan el Bautista sobrevivía en el desierto. Mateo 3:4. Las uvas completaban la trilogía, mas, allá de su consumo fresco, eran convertidas en pasas mediante secado controlado. Estas pasas, más duraderas aún que los higos, se mezclaban con otros alimentos para formar mezclas energéticas. Jesús hablaba con frecuencia de vides, de ramas, de frutos. En Juan 15:5 se describe como la vid verdadera. Cada elemento natural, cada fruto se transformaba en lección, porque en la mesa de Jesús y en sus viajes nada era accidental. Cada alimento servía tanto al cuerpo como al espíritu. Pero si las frutas dulces sostenían el camino, había algo más que acompañaba toda celebración, toda cena importante, algo que con el tiempo se convertiría en el centro de su primer milagro público, el vino. Pero, ¿cómo se bebía realmente el vino en tiempos de Jesús? La respuesta está en la proporción y en el propósito. Las frutas podían alimentar el cuerpo en el camino, pero cuando llegaba la hora de celebrar, de recordar, de pactar,
Era el vino el que ocupaba el centro de la mesa, y en la vida pública de Jesús, este líquido oscuro protagonizó su primer acto sobrenatural. En Juan 2:6, durante una boda en Caná, el vino se agota en una cultura donde la hospitalidad era un honor familiar. Esto significaba vergüenza. Jesús interviene. Ordena llenar 6 tinajas de piedra, cada una con capacidad de 80 a 120 L, y transforma el agua en vino entre 480 y 720 L. Un milagro, sí, pero también un gesto de restauración social y de abundancia inesperada. Pero hay un detalle que cambia toda la perspectiva. En la Palestina del siglo I el vino no se bebía puro, se diluía con agua, 3 partes de agua por una de vino, a veces más. No era debilidad, era necesidad. El agua solo podía estar contaminada, el vino puro, demasiado fuerte. Al mezclar ambos se purificaba el agua y se moderaba el vino. Esto explica cómo Jesús presente. En muchas mesas podía beber sin quebrar los códigos de sobriedad que la ley y la cultura judía exigían. Embriagarse era reprobado, pero el vino, en su forma diluida, era una bebida cotidiana, incluso medicinal. Pablo en 1 Timoteo 5:23 recomienda a su discípulo usar un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. La bebida tenía propiedades digestivas y desinfectantes en tiempos sin acceso a agua segura, pero también era sagrado. En la cena pascual, los judíos bebían 4 copas de vino sin diluir, cada una con un significado especial relacionado con las promesas del Éxodo. Jesús conservó este ritual en la última cena. Cada sorbo era una declaración de fe, de liberación, de futuro. El vino, entonces, no solo celebraba, purificaba, preservaba, curaba y al ser transformado por Jesús se convertía también en señal de su identidad divina. Pero en esos caminos áridos y largos no siempre se podía depender de vino, frutas o panes. Había momentos en que lo único accesible era lo que las cabras ofrecían y con eso también se construía vida. Cuando el vino escaseaba y las frutas se agotaban, la supervivencia dependía de lo más elemental, los animales del rebaño. En una tierra árida, donde el suelo no siempre daba fruto, las cabras y ovejas ofrecían un sustento diario que no solo alimentaba, también curaba. A diferencia de lo que muchos imaginan hoy, la leche de vaca era casi inexistente en la Palestina del siglo Hiero. Las vacas eran costosas de mantener, exigentes en agua y alimento. En cambio, las cabras y ovejas se adaptaban con facilidad al terreno seco y pedregoso. Su leche era más espesa, con sabor más fuerte, pero altamente nutritiva, rica en proteínas, grasas esenciales y minerales. Pero la leche fresca no duraba mucho. Bajo el sol de Judea podía estropearse en horas. Por eso era procesada casi de inmediato. Se la cuajaba con jugo de higuera o sustancias extraídas del estómago de cabritos. Así, nacía el queso fresco consumido al instante o prensado, salado y curado para viajes largos. Este queso acompañaba a los apóstoles en sus jornadas, ligero, compacto, energético. El yogur era otro recurso valioso, nacido por fermentación natural. Al dejar la leche reposar en odres de cuero, las bacterias propias de la piel y del entorno iniciaban el proceso. El resultado era un alimento ácido, espeso, resistente a calor, con propiedades probióticas que favorecían la digestión. Se consumía solo, mezclado con miel de dátil o como acompañamiento de panés. Estos derivados lácteos no solo nutrían, eran medicina. En ausencia de tratamientos modernos, el yogur aliviaba malestares intestinales y el queso salado aportaba electrolitos, fundamentales tras jornadas bajo el sol. Detrás de cada vaso de leche o porción de queso había un sistema rural, silencioso. Pastores, familias, mujeres que ordeñaban al alba, niños que cuidaban los rebaños. Jesús conocía ese mundo. Había crecido en medio de esa autosuficiencia agrícola. Por eso hablaba de pastores, de ovejas, de campos con naturalidad y autoridad. Y así, en lo más humilde, una cabra, un cuajo, una vasija de barro, se tejía la red invisible que sostenía la vida de los caminantes del Evangelio. Pero esa vida también dependía de un recurso más frágil, más impredecible, pero absolutamente vital: el agua, no cualquier agua, agua viva. En un mundo donde el yogur aliviaba,
El queso sustentaba y la leche fortalecía. Nada de eso importaba sin agua, porque el cuerpo humano, igual que el alma, no puede resistir por mucho sin ella. Y en la geografía que habitó Jesús, el agua era más que una necesidad. Era una búsqueda constante, una urgencia sagrada. No toda agua era igual. Jesús lo dejó claro en su encuentro con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. En Juan 4:10, le dice: si conocieras el don de Dios, tú le habrías pedido, y él te habría dado agua viva. Agua viva, es decir, corriente en movimiento, contrastaba con el agua estancada de cisternas o charcas. Una diferencia crucial, no solo en sabor, sino en salud. La primera daba vida, la segunda muchas veces enfermedad. Transportarla era un arte en sí mismo. No existían botellas ni cantimploras. El agua se guardaba en odres, recipientes hechos con piel entera de cabra cocidos y sellados con resinas vegetales. Podían contener hasta 20 L. Se cargaban en la espalda o sobre bestias de carga, pesados, incómodos, pero imprescindibles. Conocer la ubicación de pozos, manantiales y fuentes naturales era cuestión de supervivencia. En las rutas entre Jerusalén y Jericó, entre Galilea y Samaria, quien no conocía el terreno, corría el riesgo de la deshidratación fatal. Jesús, que caminó esos caminos, entendía la sed física y también la otra, la que brota desde lo profundo del ser. Por eso el agua no era solo recurso, era metáfora, revelación. En los rituales judíos servía para la purificación antes de las comidas. En el templo, en los baños rituales, los mikvaot, el agua limpiaba, habilitaba, restauraba. En sus enseñanzas, Jesús usó esa misma imagen. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Porque en cada pozo cavado, en cada odre colmado, había un eco de lo eterno y en la sed física un espejo de la sed espiritual. Y así como el agua corría entre piedras y raíces, también fluía entre cálices y bendiciones, especialmente en una noche que cambiaría la historia para siempre. La cena pascual, una cena que no fue solo una comida, sino un pacto. Si el agua purificaba y revelaba, entonces había una noche en que todo eso se unía en un solo acto, la Pascua. Para Jesús y sus discípulos, esta no era una cena cualquiera, era la más sagrada de todas. Una comida ritual que conmemoraba la liberación de Egipto, pero que en aquella ocasión marcaría el inicio de algo aún mayor. La cena pascual seguía una estructura precisa, transmitida de generación en generación. Había alimentos con significado específico, hierbas amargas para recordar la esclavitud, panásimo como símbolo de la prisa a salir de Egipto y el cordero sacrificado, representando la sangre que salvó a los primogénitos. Cada gesto, cada plato era una narración encarnada, pero Jesús hizo algo inesperado. En la última cena, el cordero pascual no aparece mencionado. ¿Por qué? Algunos estudiosos creen que la comida ocurrió antes del sacrificio oficial de los corderos en el templo, lo que explicaría su ausencia. Otros, en cambio, ven un mensaje más profundo. Jesús mismo se ofrecía como el nuevo cordero. El sacrificio ya no estaría sobre la mesa, estaría en la cruz. En esa cena se bebían 4 cálices de vino. Cada uno representaba una promesa divina extraída del Éxodo: liberación, salvación, redención y adopción. Jesús, según los evangelios, tomó el tercer cáliz, el de la redención, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mí, sangre que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. No era solo vino, era destino. Y luego añadió algo más: no la beberé más hasta que venga el reino de Dios. Lucas 22:16. Con esas palabras convirtió la cena en anuncio. Ya no era solo un recuerdo del pasado, sino una promesa futura, una invitación a una nueva Pascua. Más allá, música del tiempo. La mesa una vez más se transformaba de ritual a revelación, de tradición a cumplimiento, de cena a sacramento. Pero todo esto, la comida, el vino, el agua, el pan, estaba regulado por normas milenarias. Normas que Jesús conocía, respetaba y a veces transformaba desde dentro, porque había una ley alimentaria detrás de cada elección,
una ley que delimitaba lo puro de lo impuro, lo permitido de lo prohibido. Y esa ley será nuestro próximo paso. Cada pan partido, cada sorbo de vino, cada fruto recogido no eran elecciones libres, eran decisiones guiadas por una ley antigua, una ley que definía lo que podía tocarse, comerse, compartirse, porque para un judío del siglo hiero, alimentarse no era un acto biológico, era un acto espiritual, una forma concreta de obedecer a Dios. La ley mosaica, detallada en libros como Levítico y Deuteronomio, trazaba una línea clara entre lo puro y lo impuro. Estaban prohibidos los animales sin pezuña hendida o que no rumeaban como los cerdos, también los mariscos, los reptiles, los insectos, con excepción de ciertos saltamontes, y los peces sin escamas ni aletas. Comer lo indebido no era una falta leve, era un quiebre con la identidad del pueblo santo. Jesús conocía y respetaba esta ley. Lo dejó claro en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Su alimentación seguía los preceptos de la Torá, pero también entendía que la ley debía estar al servicio del alma, no como un peso muerto, sino como camino vivo. Por eso, discutía con los fariseos, no sobre si lavar o no las manos, sino sobre el corazón con que se hacía. En Marcos 7:15 enseña: nada hay fuera del hombre que, entrando en él, le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Jesús no despreció la ley, la profundizó, la para. El alimento no era solo sustento ni solo regla, era disciplina, era pertenencia. Comer lo correcto era una forma de decir: soy del pueblo de Dios, pero también era una puerta para algo más grande. Tras su resurrección y con la expansión del Evangelio a los gentiles, estas normas comenzaron a abrirse. En Hechos 10, Pedro tiene una visión. Un lienzo del cielo desciende lleno de animales impuros y una voz le dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames lo impuro. El mensaje era claro. Una nueva etapa comenzaba. No una ruptura con lo antiguo, sino su cumplimiento en plenitud. Así la dieta de Jesús se convierte en puente entre la ley y la gracia, entre el pueblo elegido y todas las naciones. Y ahora que hemos recorrido lo que comía, bebía y compartía, quizás estemos listos para descubrir cómo vivía, porque el alimento sostiene el cuerpo, pero el hogar sostiene la vida. Hemos recorrido mesas de piedra y caminos de polvo. Hemos probado el pan partido, sentido el aroma de pescado asado y comprendido el valor oculto en un puñado de higos secos o en unas gotas de aceite dorado. Descubrimos que Jesús no solo comía para nutrirse. Cada alimento era un acto de fe, de pertenencia, de mensaje encarnado. Él no vivía fuera de su tiempo. Respetaba la ley, las tradiciones, las costumbres de su pueblo, pero tampoco se limitaba a ellas. En cada gesto, a preparar una comida, al bendecir una copa, a compartir un plato, sembraba semillas de algo nuevo, un reino que se abría en lo cotidiano, un Dios que se hacía presente en la comida simple de cada día. La dieta de Jesús revela más que ingredientes, revela intenciones, disciplina, comunidad, hospitalidad, porque para sentarse a la mesa era un acto radical. Rompía jerarquías, abrazaba lo impuro, restauraba dignidades. Era en la mesa donde curaba, enseñaba, perdonaba y era también en la mesa donde fue traicionado. Y ahora, siglos después, seguimos partiendo ese pan. Seguimos buscando su rostro en gestos sencillos, porque lo que Jesús comía no es solo una curiosidad histórica, es una invitación a redescubrir nuestra propia relación con lo que nos alimenta, con quien se sienta a nuestro lado y con lo que verdaderamente da vida. Quizás al entender lo que él comía nos acerquemos un poco más a lo que él era. Pero aún queda otra pregunta sin responder. ¿Cómo vivía Jesús fuera de la mesa? ¿Dónde dormía? ¿Cómo eran las casas, los objetos, los ritmos cotidianos de su mundo? En el próximo capítulo entraremos no a una cocina, sino a un hogar, el de Jesús, el de su tiempo, y descubriremos que a veces la arquitectura también puede hablar cuando uno sabe escuchar.